En un tiempo lejano, en las tierras de Israel, reinaba un hombre cuyas decisiones matrimoniales trascendieron los límites de la razón y la lógica. Este hombre no era otro que Salomón, conocido no solo por su sabiduría y riqueza, sino también por su inusual elección de esposas. La historia nos dice que tuvo 700 mujeres, muchas de ellas provenientes de orígenes que desafiaban la normalidad, incluyendo a las enigmáticas mujeres Nefilim, seres de una leyenda que ha fascinado a generaciones. Este fenómeno ha sido objeto de debate y controversia a lo largo de los siglos, y nos lleva a preguntarnos qué llevó a Salomón a unirse a tantas mujeres, y cuáles fueron las consecuencias de estas uniones en su vida y en su reino. La figura de Salomón está rodeada de mitos y realidades que se entrelazan, creando un paisaje complejo donde la historia, la religión y la leyenda se encuentran. Se dice que Salomón, con su infinita sabiduría, buscaba forjar alianzas que consolidaran su poder y expandieran su influencia. Sin embargo, el hecho de que muchas de sus esposas fueran de origen Nefilim plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza de estas uniones y sus implicaciones. ¿Realmente se trataba de alianzas políticas? ¿O había algo más profundo y oscuro en juego? Los Nefilim, mencionados en textos antiguos, son descritos como seres de gran estatura, posiblemente descendientes de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Esta mezcla de divino y humano, de lo celestial y lo terrenal, sugiere una conexión que trasciende lo humano. Pero, ¿por qué Salomón, un rey venerado por su sabiduría, eligió a estas mujeres para ser sus esposas? ¿Fue su deseo de poder lo que lo llevó a tomar decisiones que, en retrospectiva, parecen cuestionables? A medida que profundizamos en esta investigación, se hace evidente que las decisiones de Salomón no solo transformaron su vida personal, sino que también tuvieron repercusiones en el reino de Israel. La elección de Salomón de casarse con mujeres Nefilim ha sido vista por muchos como un acto que desafió las normas culturales y religiosas de su tiempo. En una sociedad donde la lealtad y la pureza del linaje eran cruciales, estas uniones podrían haber sido vistas como una traición. A medida que nos adentramos en este tema, nos damos cuenta de que la historia de Salomón es un laberinto de decisiones que interpelan la moralidad, la política y la espiritualidad. Si te interesa conocer más sobre estas investigaciones fascinantes, no dudes en suscribirte al canal para no perderte ningún detalle de esta historia intrigante. La historia de Salomón no es simplemente una crónica de un rey, sino un espejo que refleja las luchas humanas y las decisiones que marcan el destino de un pueblo. A medida que exploramos el contexto histórico y cultural de las uniones matrimoniales de Salomón, descubrimos que estas decisiones estaban profundamente influenciadas por las convenciones de su época. En la antigua Israel, el matrimonio no era solo una unión personal, sino que servía como un medio para establecer alianzas políticas y sociales. Las tradiciones del matrimonio eran complejas y a menudo reflejaban las dinámicas de poder de la época. Las mujeres, en muchos casos, eran utilizadas como piezas en un juego más grande, donde cada unión podía significar la consolidación de un poder o la expansión de una influencia. El impacto de estas uniones matrimoniales no se limitó a la esfera política. Las esposas de Salomón, muchas de ellas de procedencia extranjera, trajeron consigo sus propias creencias y costumbres, lo que generó un choque cultural significativo. La influencia de las mujeres Nefilim, en particular, ha sido objeto de numerosas interpretaciones. Algunos sostienen que su presencia en la vida de Salomón condujo a un desvío de la fe tradicional de Israel, mientras que otros argumentan que sus uniones fueron simplemente un reflejo de la búsqueda de Salomón por el poder. Las preguntas sobre el significado de estas relaciones son vitales. ¿Cómo afectaron la espiritualidad del pueblo israelita? ¿Fueron las mujeres Nefilim realmente una influencia negativa en el reino de Salomón? Mientras nos adentramos más en esta narrativa, se hace evidente que las decisiones del rey estaban llenas de matices y contradicciones. La historia de Salomón no es solo una historia de matrimonios, sino un relato que nos invita a reflexionar sobre el poder, la moralidad y las consecuencias de nuestras elecciones. A medida que avanzamos en esta exploración, es crucial considerar las consecuencias espirituales de estas uniones. Los textos antiguos nos presentan una imagen de un rey que, a través de sus matrimonios, se vio envuelto en prácticas que iban en contra de la fe de su pueblo. La influencia de las mujeres Nefilim podría haber llevado a Salomón a adorar a dioses paganos, lo que a su vez provocó la ira de Yahvé. Así, la historia de Salomón se convierte en un recordatorio de que las decisiones que tomamos, incluso las que parecen inofensivas, pueden tener repercusiones significativas en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Con este panorama en mente, se abre un nuevo capítulo en nuestra investigación. A medida que indagamos en las razones detrás de los matrimonios de Salomón, nos enfrentamos a la realidad
de que la línea entre lo divino y lo humano es a menudo difusa. La búsqueda de poder puede llevar a decisiones que desafían nuestras creencias más profundas. La historia de Salomón y sus esposas Nefilim es una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida y la importancia de mantener nuestros principios en un mundo lleno de tentaciones. Así que, mientras seguimos explorando esta intrigante narrativa, no olvides que cada decisión conlleva un peso, y cada unión tiene el potencial de transformar no solo a los individuos involucrados, sino a toda una nación. La historia de Salomón es rica en lecciones, y a medida que avanzamos, nos acercamos a desentrañar los misterios que rodean sus controversiales matrimonios y el impacto que tuvieron en el destino de Israel. En el antiguo Israel, el matrimonio era un pilar fundamental de la sociedad, un medio para establecer alianzas, fortalecer lazos familiares y asegurar la continuidad del linaje. Salomón, el rey más famoso de Israel, conocido por su sabiduría y riqueza, tomó decisiones matrimoniales que desafiaron las normas culturales de su tiempo. ¿Por qué eligió casarse con tantas mujeres, muchas de ellas de origen nefilim? Para entender esto, es esencial explorar las tradiciones de matrimonio en aquella época y cómo influyeron en sus elecciones. Las uniones matrimoniales en la antigua Israel no eran meramente relaciones personales, sino que estaban profundamente enraizadas en la política y la estrategia. El matrimonio se utilizaba como una herramienta para forjar alianzas entre reinos y asegurar la paz. En este contexto, las mujeres eran vistas a menudo como piezas de un juego más amplio, donde cada enlace podía significar la consolidación del poder o el fortalecimiento de una posición política. Salomón, al desposar a princesas de diversas naciones, buscaba no solo aumentar su influencia, sino también establecer la paz con sus vecinos. Este enfoque pragmático, sin embargo, planteó interrogantes sobre la lealtad y la pureza del linaje, valores que eran vitales para la identidad israelita. Ahora, si profundizamos en las 3 promesas de entrega que se desprenden de estos matrimonios, podemos ver el impacto que tuvieron en la política, la influencia de las mujeres Nefilim en su reinado y las consecuencias espirituales que surgieron de estas uniones. En primer lugar, la política fue profundamente afectada por estas alianzas matrimoniales. La unión con mujeres de linajes extranjeros, especialmente aquellos considerados Nefilim, fue vista con escepticismo por algunos de sus contemporáneos. Esto se debe a que los Nefilim eran considerados seres de una naturaleza híbrida, lo que despertaba temores sobre la pureza del pueblo israelita y su adoración a Yahvé. La influencia de las mujeres Nefilim en el reinado de Salomón es otro aspecto crucial a considerar. Estas mujeres, provenientes de culturas que adoraban a deidades paganas, trajeron consigo sus propias creencias y prácticas. La llegada de estas esposas extranjeras a la corte de Salomón no solo diversificó su hogar, sino que también comenzó a erosionar la fe tradicional del pueblo israelita. A medida que Salomón se rodeaba de estas mujeres, la posibilidad de que adoptara y legitimizara sus cultos se volvió cada vez más real. Esto generó inquietudes entre los líderes religiosos que veían en estos matrimonios una amenaza a la adoración exclusiva de Yahvé. Las consecuencias espirituales de estos matrimonios son quizás las más inquietantes. Los textos antiguos son claros al advertir sobre la influencia negativa que las esposas extranjeras tuvieron sobre Salomón. Se dice que, debido a su amor por estas mujeres, el rey comenzó a construir altares y ofrecer sacrificios a dioses ajenos, lo que provocó la ira de Yahvé. Este desvío de la fe tradicional no solo afectó a Salomón a nivel personal, sino que también tuvo repercusiones para todo el reino. Las decisiones del rey, influenciadas por sus esposas, llevaron a una crisis de fe que se reflejaba en la vida cotidiana del pueblo. A medida que continuamos explorando estas ideas, es importante preguntarnos, ¿fueron estas uniones realmente un acto de amor o simplemente una estrategia política? Se plantea la posibilidad de que Salomón actuara con una visión más amplia, considerando las necesidades del reino antes que sus deseos personales. Sin embargo, esta ambición política podría haber llevado a decisiones que no solo comprometieron su fe, sino que también afectaron el futuro de Israel. La complejidad del matrimonio de Salomón se hace evidente. La historia no solo nos habla de un rey que tomó decisiones arriesgadas, sino que plantea preguntas sobre la moralidad y el precio del poder. Cada unión matrimonial parece haber sido un paso más hacia la decadencia espiritual y política del reino. A medida que avanzamos en esta narrativa, la influencia de las mujeres Nefilim se vuelve cada vez más palpable. Si consideramos el contexto histórico, es crucial entender cómo las decisiones de Salomón, aunque dirigidas por un deseo de paz y estabilidad, resultaron en un alejamiento de la fe que definió a Israel. Las mujeres Nefilim, que inicialmente podrían haber sido vistas como aliadas estratégicas, se convirtieron en símbolos de la ambigüedad moral del rey.
¿Es posible que sus matrimonios fueran un reflejo de su necesidad de poder a expensas de su fe? La respuesta a esta pregunta puede que no sea sencilla. Además, el papel de la religión en esta narrativa no puede ser subestimado. La fe de Israel estaba profundamente entrelazada con su identidad nacional. La adoración a Yahvé era un elemento central en la vida del pueblo, y cualquier desviación de este camino podría tener consecuencias desastrosas. Salomón, al permitir que sus esposas influyeran en su religión, se enfrentó a la posibilidad de desintegrar la base espiritual de su reino. Las decisiones que tomó, por lo tanto, no solo lo afectaron a él como individuo, sino que también tuvieron un impacto duradero en la historia de Israel. Las implicaciones de los matrimonios de Salomón se extienden más allá de su reinado. La historia muestra que la ambición y el deseo de poder pueden llevar a compromisos que amenazan la integridad de una nación. Así, mientras seguimos explorando la figura de Salomón y sus matrimonios, nos enfrentamos a la realidad de que las decisiones personales tienen el potencial de alterar el rumbo de una sociedad entera. La narrativa de Salomón se convierte en una advertencia sobre la fragilidad de la fe y la importancia de mantener la integridad en medio de tentaciones y presiones externas. Si te interesa conocer más sobre estas investigaciones fascinantes, no dudes en suscribirte al canal para no perderte ningún detalle de esta historia intrigante. La historia de Salomón no es simplemente un relato de matrimonios, sino una reflexión profunda sobre las decisiones que moldean el destino de un pueblo y la lucha por la identidad en un mundo lleno de desafíos. Al abordar estas complejidades, nos acercamos a entender no solo la historia de Salomón, sino también las lecciones que perduran hasta nuestros días. A medida que profundizamos en la historia de Salomón y sus matrimonios, es imprescindible examinar las implicaciones de sus uniones con mujeres nefilim. Estas figuras, mencionadas en textos antiguos, han generado un sinfín de interpretaciones y controversias que nos llevan a cuestionar no solo la naturaleza de estas relaciones, sino también el impacto que tuvieron en el pueblo de Israel y su fe. Los nefilim, descritos como seres gigantes y poderosos, representan una dualidad fascinante. Por un lado, su existencia desafía la lógica y por otro, se conectan con prácticas paganas que amenazaron la pureza de la adoración a Yahvé. Los relatos sobre los nefilim se encuentran en el libro del Génesis, donde se menciona que eran el resultado de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Esta frase ha sido objeto de debate entre teólogos e historiadores. ¿A qué se refiere realmente? Algunos interpretan que los hijos de Dios eran seres celestiales, mientras que otros sugieren que podían ser hombres de la línea de Set, quienes se unieron con mujeres de la línea de Caín. Esta ambigüedad abre un campo de posibilidades en cuanto a las motivaciones detrás del matrimonio de Salomón con mujeres de esta línea. Si consideramos que Salomón estaba buscando consolidar su poder y asegurar alianzas estratégicas, ¿fueron estas uniones un mero acto político o había algo más profundo en juego? Al explorar las interpretaciones de los textos antiguos, encontramos contradicciones que nos llevan a cuestionar la naturaleza de estos matrimonios. Si los Nefilim eran vistos como seres corruptos, ¿por qué Salomón decidiría casarse con sus descendientes? Esta decisión podría interpretarse como un intento de acercarse a una fuente de poder, pero también podría haber insinuado una atracción personal hacia estas mujeres, algo que va más allá de la política. Sin embargo, el costo de estas decisiones fue monumental. La influencia de las esposas Nefilim sobre Salomón se manifiesta de manera alarmante en la forma en que comenzó a desviar su adoración de Yahvé hacia dioses ajenos. Los textos bíblicos indican que, debido a su amor por estas mujeres, el rey erigió altares para dioses como Astarte y Moloch, lo que no solo provocó la ira divina, sino que también trajo consigo una crisis espiritual para el pueblo de Israel. Estos actos de idolatría son un claro indicio de cómo los matrimonios de Salomón no solo comprometieron su fe personal, sino que involucraron a todo un reino en una crisis de identidad religiosa. Si nos detenemos a considerar el impacto de estos matrimonios, es vital preguntarnos, ¿fue el deseo de Salomón por el poder y la estabilidad política lo que lo llevó a tomar decisiones tan drásticas, o existía una atracción más personal que lo empujó hacia estas alianzas? Las interpretaciones de los textos antiguos sugieren que la influencia de sus esposas fue decisiva para su alejamiento de la fe. Esta narrativa nos lleva a reflexionar sobre cómo las decisiones personales pueden tener repercusiones significativas en el destino de una nación. La historia de Salomón se convierte así en un espejo de las luchas entre el poder y la fe, y nos lleva a cuestionar la moralidad detrás de sus decisiones. ¿Es posible que al buscar la paz y la unificación de su reino, Salomón haya sacrificado su fe y la integridad de su pueblo? La respuesta puede ser compleja y multifacética, pero lo que está claro
es que su relación con las mujeres Nefilim complicó su legado. A medida que continuamos explorando esta narrativa, es importante considerar cómo la adoración a múltiples dioses, promovida por sus matrimonios, afectó a la comunidad israelita. La fe en Yahvé era un pilar fundamental de la identidad nacional de Israel, y cualquier desviación de este camino podría tener consecuencias catastróficas. Así, el acto de Salomón de permitir que sus esposas influyeran en su religión no solo lo afectó a él, sino también a todo un pueblo que miraba hacia su rey como guía espiritual. La conexión entre los Nefilim y la adoración a dioses paganos plantea preguntas sobre el significado y las implicaciones de estas uniones. Si las mujeres Nefilim eran en parte responsables de la introducción de prácticas idolátricas en el reino, Salomón se convirtió en un símbolo de cómo el poder puede corromper y desviar incluso a los líderes más sabios. Su historia es una advertencia sobre los peligros de dejarse llevar por deseos personales a expensas de la integridad espiritual. En este sentido, la narrativa de Salomón y sus matrimonios nos invita a reflexionar sobre las elecciones que hacemos y el impacto que tienen en nuestras vidas y en las vidas de otros. La ambición y el deseo de poder pueden llevar a decisiones que comprometen no solo nuestras creencias, sino también nuestro legado. La historia de Salomón nos recuerda que las decisiones personales tienen el potencial de alterar el rumbo de una sociedad entera, y el matrimonio con mujeres Nefilim se convierte en un símbolo de esa complejidad. Si te interesa profundizar en estas investigaciones sobre las implicaciones de los matrimonios de Salomón, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos de esta fascinante historia. La narrativa de Salomón se entrelaza con la historia de su pueblo, y cada decisión que tomó resuena en el tiempo, ofreciendo lecciones que aún son relevantes en la actualidad. Mientras seguimos desentrañando estos hilos de la historia, nos acercamos a entender no solo la figura de Salomón, sino también las lecciones que su vida nos presenta sobre el poder, la fe y la ambición. En la exploración de la historia de Salomón y sus matrimonios, es fundamental considerar las evidencias físicas y arqueológicas que respaldan las afirmaciones sobre la influencia de las mujeres Nefilim. A lo largo de la historia, se han descubierto diversos hallazgos que sugieren una conexión entre estas figuras enigmáticas y las prácticas culturales y religiosas de la época. El estudio de estos elementos no solo nos ofrece una nueva perspectiva sobre el reinado de Salomón, sino que también plantea preguntas sobre cómo estas mujeres pudieron haber impactado la fe y la identidad del pueblo israelita. Uno de los hallazgos más fascinantes proviene de las excavaciones en la antigua Jerusalén, donde se han encontrado estructuras que podrían haber sido utilizadas para rituales religiosos. La arquitectura de estos lugares sugiere una combinación de influencias cananeas y mesopotámicas, lo que podría ser un indicativo de la influencia de las esposas de Salomón, muchas de las cuales provenían de culturas que adoraban a dioses paganos. Por ejemplo, las técnicas de construcción y los símbolos utilizados en estas estructuras son típicos de los cultos a Astarte y Moloch, deidades que fueron veneradas por los pueblos vecinos y que, según los textos, tuvieron un lugar en el corazón de Salomón. Además, hay que considerar la evidencia textual que menciona la construcción de templos y altares en honor a estos dioses. Se han hallado inscripciones que aluden a la adoración de Astarte, lo que plantea preguntas inquietantes sobre la lealtad religiosa de Salomón. Si su reinado estaba marcado por una inclinación hacia el paganismo, esto podría haber tenido profundas implicaciones no solo en su vida personal, sino también en la estabilidad del reino. En este contexto, podemos preguntarnos, ¿fue la influencia de sus esposas Nefilim un factor decisivo en la introducción de las prácticas idolátricas en Israel? A medida que profundizamos en la arqueología relacionada con Salomón, es crucial analizar cómo estos hallazgos afectan la interpretación de la historia. La mezcla de estilos arquitectónicos y la evidencia de rituales paganos sugieren que las uniones matrimoniales de Salomón, con mujeres de ascendencia Nefilim, no solo fueron decisiones políticas, sino que también representaron un cruce cultural que llevó a la transformación de la práctica religiosa israelita. La pregunta que surge de esto es si Salomón, en su búsqueda de poder y estabilidad, comprometió la esencia de la fe israelita al permitir que estas influencias ajenas penetraran en su corte. Si nos adentramos más en las implicaciones de estos hallazgos, debemos considerar el impacto que tuvieron en la comunidad israelita. La adoración de múltiples dioses, promovida por sus matrimonios, era una desviación alarmante de la fe monoteísta que había definido a Israel. El riesgo de que estas prácticas se convirtieran en la norma podría haber contribuido a la erosión de la identidad nacional del pueblo. Entonces, ¿cómo reaccionaron los israelitas ante la introducción de estas nuevas creencias? Se sabe que hubo resistencia, pero también una aceptación gradual que podría haber llevado a una crisis de fe.
Por otro lado, es importante mencionar que, a pesar de las críticas, la figura de Salomón ha sido objeto de admiración a lo largo de los siglos. Su sabiduría y riqueza son ampliamente reconocidas, pero su legado se complica por los actos de idolatría que se le atribuyen. Cada hallazgo arqueológico que respalda la influencia de las mujeres, Nefilim, nos lleva a replantear la imagen del rey. ¿Fue un líder sabio que buscó el bien de su pueblo? ¿O un rey que se dejó llevar por sus deseos personales a expensas de su fe y la integridad de su nación? A través de los siglos, la figura de Salomón ha sido venerada y criticada, y su historia sigue siendo un tema de debate. Los arqueólogos y teólogos han tratado de desentrañar las complejidades de su reinado, y cada nueva evidencia parece abrir más preguntas que respuestas. La arqueología convencional argumenta que la influencia de sus esposas debió ser significativa, pero la falta de consenso sobre la naturaleza de esta influencia nos deja en un terreno incierto. Algunos investigadores sugieren que Salomón pudo haber actuado con un enfoque pragmático, buscando alianzas que fortalecieran su posición, mientras que otros sostienen que su inclinación hacia el paganismo fue un reflejo de su propia debilidad moral. En este sentido, la historia de Salomón se convierte en un espejo que refleja las luchas entre la fe y el poder. La búsqueda de estabilidad política a través de matrimonios estratégicos no solo afectó su vida personal, sino que también tuvo repercusiones profundas en el futuro de Israel. Este conflicto entre la ambición personal y la responsabilidad hacia el pueblo es un tema que resuena a lo largo de la historia, y el caso de Salomón es un claro ejemplo de cómo las decisiones individuales pueden tener consecuencias monumentales. Es esencial que reflexionemos sobre estas cuestiones. Al considerar la historia de Salomón y su relación con las mujeres Nefilim, no solo estamos estudiando un episodio de la historia antigua, sino también los dilemas morales y espirituales que siguen siendo relevantes en la actualidad. La búsqueda del poder, la ambición y las decisiones difíciles que enfrentan los líderes son temas universales que atraviesan el tiempo. Salomón, con todos sus logros y fracasos, se convierte en una figura que simboliza la complejidad de la condición humana. La evidencia arqueológica y las interpretaciones de los textos antiguos nos invitan a cuestionar la narrativa tradicional y a considerar las múltiples dimensiones de la historia de Salomón. Cada descubrimiento nos acerca más a comprender no solo al rey, sino también la cultura y la religión de su tiempo. Así, al sumergirnos en esta narrativa, es fundamental mantener la mente abierta y estar dispuestos a explorar las implicaciones de lo que estos hallazgos pueden significar para nuestra comprensión de la historia y la identidad cultural del pueblo israelita. Si te interesa profundizar en estas investigaciones sobre la influencia de las mujeres Nefilim en la historia de Salomón, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos de esta intrigante historia. La narrativa de Salomón sigue entrelazándose con la historia de su pueblo, y cada detalle que descubrimos puede ofrecernos una nueva comprensión de su legado y las lecciones que todavía resuenan en nuestros tiempos. Las decisiones matrimoniales de Salomón, rey de Israel, han sido objeto de análisis y discusión durante siglos, especialmente cuando se considera su relación con las mujeres Nefilim. En esta sección exploraremos las repercusiones de estas uniones en la vida personal de Salomón y su impacto en el reino, analizando cómo estas decisiones pueden haber influido en su caída. Desde el inicio de su reinado, Salomón era aclamado por su sabiduría y su capacidad para gobernar un reino próspero. Sin embargo, su inclinación a formar alianzas a través del matrimonio con mujeres de diversas culturas, incluyendo a las Nefilim, plantea preguntas fundamentales sobre el equilibrio entre el poder personal y las responsabilidades hacia su pueblo. Estas uniones, que en su momento parecían estratégicamente convenientes, terminaron por tener consecuencias profundas y duraderas. Salomón contrajo matrimonio con 700 mujeres y tomó 300 concubinas, una cifra asombrosa que refleja no solo su riqueza, sino también su deseo de consolidar alianzas políticas. Muchos de estos matrimonios estaban destinados a fortalecer la posición de Israel frente a naciones vecinas. Sin embargo, a medida que estas mujeres introdujeron sus propias creencias y prácticas, comenzó un deslizamiento en la fe del rey y, en consecuencia, del pueblo. La influencia de las mujeres Nefilim en la vida de Salomón se vuelve particularmente relevante al considerar las prácticas idolátricas que comenzaron a proliferar bajo su reinado. Aunque Salomón era reconocido por su devoción a Dios, la presión de sus esposas, quienes adoraban a dioses paganos, lo llevó a permitir la construcción de altares y templos en honor a estas deidades. Este giro en su comportamiento no solo comprometió su fe personal, sino que también afectó la espiritualidad de toda la nación israelita. Los textos antiguos sugieren que Salomón fue advertido sobre las consecuencias de sus elecciones.
En Deuteronomio 17:17 se menciona que los reyes no deben multiplicar para sí mujeres, y esta advertencia parece haber sido ignorada por Salomón. La historia muestra que, a pesar de su sabiduría, su deseo de satisfacer a sus esposas y sus ambiciones políticas lo llevaron a desobedecer las leyes divinas. Esta desobediencia no fue solo un desliz personal, sino que desencadenó una serie de eventos que eventualmente llevaron a la división del reino tras su muerte. La pregunta que surge es, ¿fue la influencia de las mujeres Nefilim un factor clave en la caída de Salomón? Al examinar los registros históricos, se observa un patrón que sugiere que estas relaciones no solo afectaron su vida personal, sino que también socavaron la estabilidad política de Israel. La adoración de dioses extranjeros y la permisividad en la fe llevaron a una serie de conflictos internos que debilitó la cohesión del pueblo. La historia de Salomón revela un dilema central: la lucha entre el deseo personal y la responsabilidad hacia el pueblo. Al buscar alianzas a través de matrimonios estratégicos, Salomón pudo haber pretendido estabilizar su reino, pero las consecuencias de sus decisiones lo llevaron a una crisis de liderazgo. La influencia de sus esposas Nefilim no debería ser subestimada. Su llegada al palacio real significó el inicio de un cambio en la dinámica religiosa de Israel. La caída de Salomón no se produjo de la noche a la mañana, fue un proceso gradual, alimentado por la mezcla de culturas y creencias que sus matrimonios trajeron consigo. Cada unión representaba una nueva influencia que, aunque podía haber sido vista como una oportunidad política, terminó por debilitar los cimientos de la fe israelita. Las prácticas idolátricas comenzaron a infiltrarse en la vida cotidiana de las personas, llevando a un desvío espiritual que enfrentó a la nación con un dilema moral. Al reflexionar sobre este asunto, es importante considerar cómo la historia de Salomón resuena en la actualidad. Las decisiones de los líderes, especialmente en contextos donde el poder y la responsabilidad se cruzan, son siempre de vital importancia. La ambición personal puede llevar a decisiones que, aunque parezcan beneficiosas a corto plazo, pueden tener repercusiones devastadoras a largo plazo. Salomón, a pesar de su sabiduría, se encontró atrapado en una red de decisiones que lo llevaron por un camino de autodestrucción. La historia nos recuerda que el poder trae consigo la responsabilidad de actuar con integridad. La adoración a dioses extranjeros no solo fue un acto de desobediencia hacia Dios, sino que también simbolizó la pérdida de control sobre su reino. Las decisiones de Salomón reflejan las complicaciones de gobernar en un mundo donde las influencias externas pueden desviar incluso a los líderes más sabios. En conclusión, la influencia de las mujeres Nefilim en la vida de Salomón y su impacto en el reino son aspectos cruciales para entender su caída. Sus decisiones matrimoniales, que inicialmente parecieron estratégicas, resultaron ser un obstáculo que llevó a la desintegración de su legado. La historia de Salomón sirve como un recordatorio de que las elecciones personales de los líderes pueden tener consecuencias profundas en la vida de sus pueblos. Si estás disfrutando esta exploración sobre la historia de Salomón y las mujeres Nefilim, no olvides suscribirte al canal para seguir profundizando en temas fascinantes como este. La narrativa de Salomón no solo nos enseña sobre el pasado, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones en el presente. La historia de Salomón y sus matrimonios con mujeres Nefilim invita a una variedad de teorías e interpretaciones. En esta sección, profundizaremos en las diferentes lecturas de sus decisiones matrimoniales y cómo éstas pueden ofrecer una nueva perspectiva sobre su vida y reinado. Examinaremos las razones detrás de los matrimonios de Salomón, cuestionando si estos fueron motivados por un deseo genuino de unificación política o por una búsqueda de poder y prestigio personal. Primero, es importante destacar que los textos antiguos como la Biblia y el libro de Enoque son fuentes clave que nos permiten entender la naturaleza de estos matrimonios. Según la tradición, Salomón se casó con mujeres de diferentes naciones, no solo por amor, sino también por razones estratégicas. Sin embargo, en la cuestión de la influencia de las mujeres, Nefilim plantea una serie de preguntas intrigantes. ¿Acaso su unión con estas mujeres fue un acto de sabiduría política o una manifestación de su deseo de explorar nuevas experiencias y poder? A lo largo de la historia se han presentado diversas interpretaciones sobre el significado de los Nefilim. Algunos los ven como seres míticos, mientras que otros argumentan que representan un grupo étnico real. Esta ambigüedad permite que surjan diferentes teorías sobre la relación de Salomón con estas mujeres. Podría considerarse que, al casarse con Nefilim, Salomón no solo buscaba fortalecer sus alianzas, sino que también se sentía atraído por la idea de poder y estatus que estas uniones le podían proporcionar. En este sentido, hay quienes sugieren que Salomón actuó con una visión más amplia
intentando forjar un nuevo orden en su reino que incluyera a diferentes culturas y creencias. Sin embargo, esta perspectiva puede ser vista como problemática. La historia de Salomón está marcada por la advertencia de que demasiadas mujeres y alianzas podrían llevar a la desobediencia a Dios. Si bien es posible que Salomón buscara un equilibrio entre diferentes grupos, la realidad es que su enfoque terminó por comprometer la fe de Israel. A medida que las mujeres Nefilim influyeron en su vida, también lo hicieron en la religión y en la cultura de su pueblo, lo que llevó a una dilución de la espiritualidad israelita. Al analizar la influencia de estas mujeres, es crucial considerar el contexto cultural de la época. Las uniones matrimoniales eran a menudo un medio para establecer la paz y la cooperación entre naciones. Sin embargo, Salomón no solo se casó con mujeres de otras naciones, también eligió a aquellas que tenían un trasfondo Nefilim, lo que podría haber representado una mezcla peligrosa de creencias y prácticas. La relación con estas mujeres podría haber proporcionado acceso a conocimientos y habilidades desconocidos, pero también trajo consigo la sombra de la idolatría y la adoración de dioses extranjeros. Un aspecto que merece atención es cómo estas uniones afectaron la percepción del pueblo sobre su rey. Salomón, conocido por su sabiduría y riqueza, se convirtió en un símbolo de poder. Sin embargo, su deseo de satisfacer a sus esposas y sus ambiciones políticas lo llevaron a tomar decisiones que, en última instancia, resultaron en la pérdida de su legado. El hecho de que se permitiera la construcción de altares a dioses paganos en Jerusalén, a instancias de sus esposas, es un indicativo de cómo estas relaciones comenzaron a erosionar la base de su gobierno. La pregunta que persiste en este contexto es si Salomón fue consciente de las implicaciones de sus decisiones. Estaba consciente de que sus matrimonios con mujeres Nefilim podrían tener consecuencias duraderas no solo para él, sino para toda la nación de Israel. La historia sugiere que, a pesar de su sabiduría, pudo haber subestimado el impacto de estas uniones. Las advertencias de las Escrituras, que instaban a los reyes a no multiplicar sus esposas, son un recordatorio de que la sabiduría no siempre se traduce en decisiones acertadas. Algunas interpretaciones contemporáneas sugieren que Salomón pudo haber visto en sus matrimonios una forma de expandir su influencia más allá de las fronteras de Israel, desafiando así las normas establecidas de la época. Sin embargo, la historia también nos muestra que esta ambición puede haber resultado en un debilitamiento de su autoridad. La introducción de prácticas paganas en su reino no solo comprometió su relación con Dios, sino que también creó divisiones dentro del pueblo, lo que eventualmente llevó a la fragmentación del reino tras su muerte. La narrativa de Salomón y sus uniones con mujeres Nefilim no solo ofrece un vistazo a su vida personal, sino que también invita a reflexionar sobre el dilema que enfrentan los líderes en el ejercicio del poder. La ambición y el deseo de innovación pueden llevar a decisiones que, aunque parezcan estratégicas a corto plazo, pueden tener consecuencias devastadoras a largo plazo. Esta lección es relevante no solo para entender la historia de Salomón, sino también para aplicar sus enseñanzas en contextos modernos. Si estás reflexionando sobre cómo estas decisiones pueden resonar en la actualidad, considera cómo las alianzas y las relaciones influyen en los líderes y sus naciones. La historia de Salomón es un recordatorio de que las elecciones personales y políticas están interconectadas de maneras que a menudo no se comprenden completamente en el momento. Sus matrimonios, aunque vistos como un intento de unificación, terminaron socavando la base de su reino. En conclusión, la exploración de las decisiones matrimoniales de Salomón y su relación con las mujeres Nefilim nos brinda una oportunidad para reconsiderar no solo su legado, sino también las dinámicas de poder en el liderazgo. Sus elecciones, aunque motivadas por ambiciones políticas y personales, llevaron a un desenlace que resultó en la división y el deterioro de un reino que una vez fue próspero. La historia de Salomón continúa resonando hoy, y al mirar hacia el futuro, debemos ser conscientes de las lecciones que nos deja. Así que, si te ha parecido interesante este análisis, no olvides dejar tu comentario. ¿Cómo ves tú la relación entre las decisiones personales y el impacto en la sociedad? La historia de Salomón es fascinante y compleja, llena de matices que invitan a la reflexión. A medida que exploramos sus decisiones matrimoniales, especialmente con mujeres de origen Nefilim, se hace evidente que su legado es mucho más que la sabiduría y la riqueza que lo caracterizan. En este análisis final, reunimos los hilos de la investigación, mirando hacia atrás a lo que hemos aprendido sobre sus uniones y las implicaciones que tuvieron en su vida y en el destino del pueblo de Israel. Salomón, conocido por su notable inteligencia y su capacidad para gobernar, parece haber caído en una trampa de su propio diseño. Quiso expandir su influencia mediante matrimonios estratégicos, pero estas decisiones llevaron a consecuencias que, en última instancia, socavaron su autoridad.
La mezcla de culturas y creencias, evidenciada por la inclusión de mujeres Nefilim en su cortejo, plantea serias preguntas sobre la naturaleza de su reinado. Las uniones matrimoniales, que inicialmente parecían ofrecer paz y estabilidad, se convirtieron en un campo de batalla ideológico y espiritual. A través de los textos antiguos, aprendemos que los Nefilim eran vistos como seres de gran poder y de naturaleza ambigua. Algunos los percibían como gigantes, otros como figuras mitológicas que simbolizaban la decadencia. La elección de Salomón de casarse con estas mujeres, a menudo asociadas con cultos paganos y prácticas idolátricas, presenta un dilema. ¿Fue su decisión una búsqueda de poder o un error fatal? La respuesta parece estar en cómo estas relaciones llevaron al rey a desviar su atención del culto al Dios de Israel, creando un espacio propicio para la idolatría. Las consecuencias de sus matrimonios no se limitaron a su vida personal. Se extendieron a lo largo y ancho de su reino, alterando el tejido social y espiritual de Israel. A medida que las esposas de Salomón introducían sus propias deidades y rituales, la fe del pueblo comenzó a tambalearse. La construcción de altares a dioses paganos en Jerusalén, un acto que Salomón justificó como parte de su diplomacia, terminó por dividir a la nación. Este fenómeno no solo debilitó su reinado, sino que creó una fractura que llevaría a la eventual división del reino tras su muerte. La pregunta que persiste es, ¿podría haber tomado decisiones diferentes que hubieran evitado este destino? Al considerar el legado de Salomón, es crucial reconocer el impacto de su vida en el ámbito de la espiritualidad israelita. La historia nos muestra que sus matrimonios fueron un reflejo de su ambición, pero también de su vulnerabilidad. La atracción por el poder y la búsqueda de alianzas estratégicas lo llevaron por un camino peligroso, donde la sabiduría se vio opacada por la necesidad de complacer a sus esposas. Al final, su legado se torna una lección sobre el equilibrio entre el poder y la responsabilidad. En el contexto moderno, la historia de Salomón ofrece un análisis valioso sobre las decisiones de liderazgo y cómo éstas pueden resonar mucho más allá de la vida de un individuo. Las lecciones que se extraen de su historia son relevantes para cualquier líder actual, recordando que las alianzas, aunque estratégicas, pueden tener repercusiones inesperadas. La búsqueda del poder no debe eclipsar la responsabilidad hacia el pueblo y la fe que uno representa. Así, al reflexionar sobre la vida de Salomón, podemos preguntarnos, ¿qué decisiones seguimos tomando que podrían tener repercusiones similares hoy en día? ¿Estamos dispuestos a sacrificar principios fundamentales por alianzas temporales? El legado de Salomón es un recordatorio de que la historia no está solo en los libros, sino que vive en las decisiones que tomamos cada día. A medida que cerramos este capítulo sobre Salomón y sus matrimonios con mujeres Nefilim, surge una pregunta abierta. ¿Qué aspectos de su vida y decisiones siguen siendo relevantes en nuestra sociedad actual? ¿Qué queda de pie en su legado? ¿Y qué preguntas siguen sin respuesta? No olvides que cada historia tiene matices y lecciones que podemos aplicar a nuestras vidas. Si te ha parecido interesante este análisis y quieres seguir explorando figuras históricas y sus implicaciones, no dudes en dejar tu comentario. ¿Qué piensas sobre la relación entre las decisiones personales de los líderes y su impacto en la sociedad? Al final, el relato de Salomón y sus elecciones matrimoniales nos invita a mirar más allá de la superficie y considerar cómo las decisiones individuales pueden moldear el destino de naciones. A medida que avanzamos en la historia, es importante recordar que cada acción tiene su consecuencia y que el poder debe ser ejercido con sabiduría y responsabilidad. Esta reflexión sobre el pasado nos prepara para enfrentar el futuro con mayor comprensión y cuidado. La historia de Salomón no termina aquí. Aún quedan muchas preguntas por responder y perspectivas que explorar. La conexión entre su vida, sus decisiones y el impacto en la espiritualidad de Israel continúa siendo un tema de debate y análisis. Con cada nueva interpretación, se abre una puerta a una comprensión más profunda de la humanidad y de los desafíos que enfrentamos en nuestra búsqueda de poder y equilibrio. Si te ha gustado este recorrido, no olvides seguirnos y estar atento a nuestras próximas investigaciones. La historia está llena de sorpresas y lecciones que aún debemos descubrir. ¿Estás listo para seguir explorando?